Hola, esta es la tercera lección relacionada con el método de inducción. Ya en la siguiente lección estaremos hablando acerca de los números complejos. Aquí vamos a agregar algunos ejemplos sobre el uso del método de inducción. En particular vamos a tratar ejemplos relacionados con los coeficientes binomiales. Primeramente voy a tratar de explicar qué cosas son estos coeficientes binomiales. Desde hace muchísimos años, siglos, los seres humanos ya sabían cómo desarrollar cuadrados, cubos, etcétera, de binomios, y el ejemplo más básico, más familiar para nosotros, es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Ya sabemos muy bien, o debemos de hacerlo, que el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, lo cual se puede deducir fácilmente multiplicando a más b por a más b y utilizando el hecho de que la multiplicación es distributiva sobre la suma y que la multiplicación es conmutativa. Aquí estamos implícitamente pensando que a y b son dos números reales, y en ese caso esta igualdad se cumple, como dije, gracias a las propiedades algebraicas que tienen los números reales. En forma similar, si uno multiplica a más b por a más b por a más b, uno puede obtener justamente esta relación después de reducir términos semejantes. Aquí, por conveniencia, lo que estamos haciendo es ordenar los términos de tal manera que el exponente de la a comience con el máximo valor, por ejemplo aquí 2, y vaya bajando, 2, 1, 0. A la 0, recordemos, por definición es 1, y similarmente aquí comenzamos con b a la 0, que no se ve, b a la 1 y b al cuadrado, y algo similar ocurre aquí. Lo que también hay que notar es que la suma de los exponentes, en este caso por ejemplo, es siempre 3. 3 más 0, la b estaría elevado a la potencia 0. 2 más 1, aquí b está evaluado a la primera potencia, pero ya sabemos que un 1 no se necesita escribir. 1 más 2 es 3, 3 más 0 es 3. Aquí tenemos, por ejemplo, 4, que es lo mismo que 3 más 1, o 2 más 2, o 1 más 3, o 4 nuevamente. Lo que uno puede ver es que al ordenar los términos de esta manera, los coeficientes van apareciendo de una forma muy especial. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 1, son los coeficientes numéricos que acompañan a los productos de a por b, b por b, etc. Entonces aquí decía, tenemos 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, una vez que hemos ordenado los términos de la manera que ya señalaba. Y si uno va uniendo estos coeficientes, se obtiene lo que se conoce como el triángulo de Pascal. Pascal fue un brillante pensador, ahí no podríamos decir precisamente científico, ya que en esa época no se había inventado el término, ni precisamente un matemático, porque de hecho Pascal hizo contribuciones también en otras áreas del conocimiento. Sea como sea, Pascal vivió durante el siglo XVII, y él justamente notó que los coeficientes se pueden arreglar en esta forma, constituyendo lo que se llama el triángulo de Pascal, y precisamente los coeficientes, como decía, que aparecen en los desarrollos del cuadrado, cubo, cuarta potencia, etcétera, de un binomio son estos 1, 2, 1. Este sería el caso de un cuadrado, 1, 3, 3, 1 para el cubo, 1, 4, 6, 4, 1 para la cuarta potencia, 1, 5, 10, 10, 5, 1 nuevamente para la quinta potencia, etc. Aquí algo que se puede notar, como Pascal señaló, es que los números que aparecen en cada renglón se pueden obtener mediante la suma de los que se encuentran en el renglón superior. Este 3, por ejemplo, es la suma de 1 más 2, este 3 la suma de 2 más 1, este 10 es la suma de 6 más 4, este 5 es la suma de 4 más 1. Aquí podríamos pensar que hay un 0, de esa manera 1 más 0 nos da 1, y en cada caso tenemos una suma, aquí una b, que estaría llevándonos a un renglón como resultado de la suma de las dos entradas que aparecen en el renglón superior. Estos números que aparecen aquí, que se conocen como coeficientes binomiales, pueden expresarse de una manera general utilizando el concepto de factorial que ya hemos encontrado en algunos ejemplos previamente. Entonces, esta notación se emplea comúnmente para denotar estos coeficientes llamados binomiales, y
esto que se lee n en m se define como el cociente del factorial de n. Vean que esta n que aparece aquí arriba, aquí está indicada dentro del factorial, mientras que en el denominador tenemos un producto de factoriales, el factorial de la m y el factorial de la diferencia de estos dos números. Esta forma de escribir los coeficientes binomiales también tiene algunas versiones alternativas, como esta que aquí aparece, o estas otras que uno puede encontrar en diversos textos. Lo que vamos a estar utilizando, y es la anotación que se emplea muy comúnmente, es esta que aparece aquí, y lo que uno puede observar es que el coeficiente binomial n en m es lo mismo que el coeficiente n en n menos m. Es decir, estas dos cantidades que aparecen dentro del factorial en el denominador, noten ustedes que si se suma la m con n menos m, el resultado es la n, que es el que aparece aquí arriba, es ese número natural. Entonces, aquí lo importante es que cualquiera de estos dos números nos dice cuál es uno de los factoriales que aparece en el denominador, y el otro factorial corresponde a la diferencia entre estos dos números. Aquí, por ejemplo, la diferencia de n menos m es m precisamente, y tenemos pues esta propiedad de simetría, que aquí a nivel del triángulo de Pascal equivale precisamente a que, por ejemplo, este 4 coincide con este 4, este 10 coincide con este 10, este 3 coincide con este 3. Esta simetría que hay con respecto a una línea vertical que pasa por este vértice, precisamente corresponde a esta simetría que aquí se puede notar. Algunos casos muy simples, especiales, corresponden a estos. N en 0 sería, por definición, dada aquí, n factorial entre 0 factorial, vean, y aquí entonces el otro factorial que aparece es el factorial de la diferencia, n menos 0. Obviamente esto es n factorial nuevamente, que se cancela, y el factorial de 0 se define como 1, simplemente para que las propiedades del factorial se cumplan también en este caso. De esa manera vamos a tener n factorial que se cancela y un 0 factorial que es 1, de tal forma que el resultado es 1. Y esto precisamente corresponde a que, sin importar el valor de la n, tengamos unos aquí a lo largo de este borde del triángulo de Pascal. Lo mismo pasa, de acuerdo con esta propiedad señalada antes, si calculamos el coeficiente binomial n en n. Vean que el complemento de la n es el 0 y el complemento del 0 es la n. Por eso entonces esto es lo que se obtiene. De hecho, aplicando la definición para este coeficiente binomial, tendríamos n factorial entre n factorial y el factorial de la diferencia. La diferencia entre n y n es 0, y entonces nuevamente obtenemos la misma expresión, un 1. Otro caso sencillo es el coeficiente binomial n en 1. En este caso tendríamos n factorial, de acuerdo con la definición, entre 1 factorial, nuevamente, y aquí otra vez tiene que aparecer el factorial de la diferencia de estos dos. Pero el factorial de n, recordemos de su definición, significa el producto de n por n menos 1 por n menos 2, y así vamos reduciendo hasta terminar con un 2 por 1. Y entonces todo este producto de n menos 1 factores no es otra cosa más que n menos 1 factorial. Esta es la propiedad básica del factorial. De allí, por ejemplo, se deduce que uno conviene definir el 0 factorial como 1 precisamente para que esta relación se siga cumpliendo en todos estos casos. Y entonces aquí lo que se puede ver es que si uno divide n factorial entre n menos 1 factorial, el resultado es n simplemente. 1 factorial es 1, así es de que todo esto es n nada más. Y otra vez, este coeficiente binomial es lo mismo que el coeficiente n en n menos 1. Esta n que está aquí corresponde precisamente al hecho de que aquí tengamos 2, 3, 4, 5 en forma regular. Ven que aquí va aumentando de 1 en 1 la cantidad que aparece en esta diagonal, y similarmente aquí tenemos 2, 3, 4, 5, y esto se va a continuar de esa manera a lo largo de esta línea diagonal vecina a la línea del borde. Estos unos que están aquí corresponden a este 1, estos unos que están acá corresponden a este otro 1, estos 1, 2, 3, 4, 5 que están aquí corresponden a esta n, y los que están de este lado corresponden a esta otra, visto de esta manera.
Entonces, lo que uno puede ver es que la regla que mencionaba antes, es decir, el hecho de que cada entrada de este triángulo se puede obtener sumando los elementos del renglón anterior, que se encuentran un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha. Este 10 decía es la suma de 4 más 6. Esta propiedad, que se conoce en la literatura como la regla de Pascal, se puede enunciar de esta forma que aquí vamos a demostrar. O sea, lo que vamos a ver es que si uno suma n en m con n en m-1, noten que la n que está aquí arriba corresponde al número de renglón, y el hecho de que aquí aparezca m y m-1 quiere decir que estamos sumando coeficientes que aparecen en el mismo renglón, pero en posiciones vecinas entre sí. Y lo que vamos a ver es que el resultado es otro coeficiente binomial solo, que se encuentra en el renglón que sigue abajo, n más 1, y aquí la cantidad que aparece como segunda entrada corresponde, vean, al más grande de estos dos valores. Entonces, la demostración de que esto es efectivamente cierto, y como decía, esta relación es precisamente la síntesis de lo que veíamos aquí en la figura más arriba. Vean que en esta figura geométrica no estamos siguiendo todo el recorrido completo, esto se extiende hasta el infinito, y precisamente para no tener que hacer el cálculo o el dibujo correspondiente, aquí precisamente lo que hacemos es expresarlo en forma algebraica de una manera general. Entonces, lo que vamos a demostrar es que esto efectivamente es cierto, y la demostración se basa simplemente en dos cosas. Por una parte, la definición del coeficiente binomial, n en m, otra vez, es n factorial entre m factorial, y me fijo en la diferencia de estas dos cantidades, n menos m factorial. Este otro coeficiente sería n factorial, otra vez, el factorial de m menos 1 y el factorial de la diferencia de estos dos. Como aquí hay un signo menos, eso va a convertirse en un signo más. Ahora, utilizando la propiedad que veíamos hace unos momentos, que está aquí en color verde, o sea, el hecho de que un factorial se puede poner en función de otro factorial de una cantidad, una unidad menor. Vean, n factorial es n, la misma n, por el factorial del número que sigue más abajo. Entonces, esa propiedad aquí la vamos a utilizar repetidamente, y entonces lo que nos queda es que, por ejemplo, este m factorial se puede escribir como m por m menos 1 factorial, tal como veíamos allá arriba, y este, en cambio, aunque también se podría desarrollar de una manera similar, conviene dejarlo así. Aquí hay que tener cuidado con las cosas que son ciertas y las cosas que son útiles. Aquí es cierto y es útil que m factorial se pueda escribir así. Aquí es cierto que esto se puede dejar de esta manera, y así como está es útil. Desarrollarlo de una manera similar a lo que tenemos aquí, en este caso, no sería conveniente, cosa que uno descubre una vez que se pone a hacer experimentos para ver qué cosa es lo más conveniente. Aquí en el denominador hacemos algo similar, este factorial lo dejamos tal como está, y este otro lo desarrollamos nuevamente tal como hicimos en este otro caso, es decir, este factorial es esta cantidad que está dentro del paréntesis por el factorial de un número una unidad menor, y si a esto le quitamos una unidad nos queda n menos m, como ustedes pueden ver. Ahora noten que gracias a esas simplificaciones que hemos hecho al escribir estos factoriales de esta manera, hay una serie de factores comunes en estas dos fracciones. N factorial es común en las dos fracciones, y también es común el factorial de m menos 1, aquí está, y aquí también. Lo mismo que el factorial de n menos m, aquí está, y aquí también. Entonces, sacamos esos factores, y esta suma de fracciones es equivalente a lo que se obtiene de quitar paréntesis en este producto que aquí tenemos. Entonces, este factor aquí lo dejamos indicado, y ahora hacemos la suma de estas dos fracciones, y en este caso lo más conveniente es directamente multiplicar los dos denominadores para construir un denominador común. Lo que tenemos entonces es esta fracción con este denominador. Este denominador entonces queda aquí en el numerador, y esta m queda de este otro lado, y esta m con este menos m desaparecen, quedando entonces simplemente n más 1, que es lo que tenemos aquí. Y ahora, otra vez utilizando la propiedad básica del factorial que ya se mencionó, aquí noten que tenemos n más 1 por el factorial del número que le sigue para abajo, entonces este producto es el factorial de n más 1, mientras que aquí
vamos a deshacer los pasos que hicimos previamente, es decir, m por m menos 1 factorial es m factorial, y este con este nos da el factorial de n más 1 menos m. Es justamente lo que habíamos hecho anteriormente en estas dos fracciones por separado, y ahora pues lo volvemos a utilizar, pero una vez que ya hemos realizado la suma que aquí teníamos pendiente. Esto que está aquí, vean ustedes, es un coeficiente binomial porque es el cociente de un factorial entre un producto de factoriales, de tal manera que esta m que está aquí sumada con esta cantidad que está dentro del paréntesis, la m con la menos m se cancela, quedándonos n más 1. Entonces esto corresponde a la definición de un coeficiente binomial, que es precisamente n más 1, que es lo que está aquí arriba, entre m, y escribirlo así es válido, pero también podríamos escribirlo, si queremos, como n más 1 en n más 1 menos m. Es exactamente lo mismo. Aquí es cuestión de gusto cuál de las dos expresiones utilizar, ya sea poner aquí en forma destacada al factorial de este, bueno, a la cantidad que está dentro de este factorial, o poner la cantidad que aparece dentro de este factorial. Claramente esto se ve más conveniente porque es algo más compacto, pero en algunas ocasiones esta otra forma pudiera ser más conveniente por alguna razón. Lo importante que hay que extraer de aquí, entonces, insisto, es que cuando se suman dos coeficientes binomiales que comparten la misma entrada superior y tienen aquí en la parte inferior dos números naturales contiguos, entonces el resultado de esta suma es otro coeficiente binomial donde se tiene en la parte de arriba al sucesor de este n, o sea, n más 1, el que viene más adelante en la lista de los números naturales, mientras que lo que aparece aquí como segunda entrada es el más grande de estas dos cantidades que tenemos aquí. Algo que conviene observar es que, por ejemplo, cuando la m vale 0, recordemos que cuando la segunda entrada vale 0, este coeficiente vale 1, sin importar cuánto valga lo que está aquí arriba. Si aquí arriba tenemos un 17.500, no importa, en 0 da 1. Entonces, para cualquier valor de n, este coeficiente binomial es 1. Entonces, si uno aplica la regla de Pascal para el caso en que, por ejemplo, tenemos aquí un 0, entonces esto es 1. Si aquí tenemos un 0, aquí tendríamos un 0, entonces esto es 1, sin importar cuánto valga la n y la n más 1. Pero eso entonces quiere decir que eso tiene que ser 0. Y precisamente cuando la m vale 0, ven que aquí tendríamos una cantidad negativa. Podríamos decir que, por definición, para que las cosas funcionen bien, cuando tengamos cantidades negativas en esta segunda entrada, el coeficiente binomial va a ser 0. Es decir, solamente aquí, para tener cantidades diferentes de 0, esto que está dentro de los paréntesis como segunda entrada, tiene que estar entre 0 y la n. Para valores menores que 0 va a ser 0, y también para valores mayores que n va a ser 0 para que esta relación se cumpla. Es algo similar, repito, a cómo nosotros, por ejemplo, definimos el factorial de 0 como 1, o por qué razón definimos cualquier cantidad a la 0 como 1, simplemente para que ciertas reglas se sigan cumpliendo en esos casos especiales. Vamos a probar lo que se conoce como la fórmula del binomio, y en ocasiones, en muchos textos, eso se conoce como la fórmula del binomio de Newton, pero ya comentaremos un poquito más al respecto más adelante. Lo que dice esta proposición es que, sin importar cuánto valga esta n que aparece aquí, esta n es cualquier número natural, entonces este binomio a cualquier potencia natural es la suma que aquí se ve. En total hay en todo esto n más 1 términos. Si la n vale 17, aquí vamos a tener 18 términos, cosa que se puede ver fácilmente porque de hecho ya estos términos están numerados. Aquí tenemos el número 1, el número 2, después vendría el número 3 y así seguimos hasta llegar al enésimo, pero nos faltaba este, así es que en total serían n más 1. De hecho, en la lista parcial que teníamos previamente, allí se ve, por ejemplo, que un binomio al cuadrado nos da 3 términos, un binomio al cubo nos da 4 términos, y esa regularidad precisamente aquí se puede notar nuevamente. Entonces, lo que decía antes es que los coeficientes que precisamente forman los renglones en el triángulo de Pascal son estos coeficientes binomiales. Eso es lo que queremos demostrar en forma general. Y una forma compacta de escribir esta suma de n más 1 términos, como decía, es mediante el uso de esta notación.
Esto es un símbolo que se emplea regularmente cuando uno quiere abreviar expresiones que pueden ser muy complicadas cuando se escriben en detalle. Aunque estas expresiones en detalle pueden ser convenientes porque en un principio pueden resultar más fáciles de interpretar que una expresión como esta. Pero es cosa de práctica para que nosotros nos acostumbremos a utilizar esta notación y podemos ver que efectivamente las dos cosas son iguales. Esta sigma mayúscula significa que tenemos que hacer una suma en donde esta m va a ir variando entre 0 y 1, incrementándose de 1 en 1. Por ejemplo, cuando la m vale 0, vamos a tener n en 0, que es este. Si la m vale 0, aquí vamos a tener a la n, que es esto. Y si la m vale 0, vamos a tener b a la 0, que es 1. Pero aquí lo he escrito simplemente para que se tenga esta regularidad, aunque esto lo podríamos eliminar, simplemente es 1, se puede omitir. Cuando la m vale 1, que sería el siguiente término, por ejemplo, entonces tendríamos el coeficiente binomial n en 1, que aquí está. Si la m vale 1, vamos a tener a la n menos 1 por b a la 1. Otra vez, b a la 1 es simplemente b, pero aquí pongo el 1 para que se note que es parte de esta fórmula general. El siguiente término, cuando la m vale 2, sería n en 2, aquí está, por a la n menos 2, aquí se ve, por b a la 2, y así seguimos hasta terminar finalmente con m tomando el valor de la n. Entonces el coeficiente binomial que vamos a tener es n en n. Si la m vale n, aquí vamos a tener n en n, que como ya vimos vale 1. Además tendríamos que si la m vale n, esta diferencia es 0, esto lo podemos omitir, y la b queda elevada a la potencia n, precisamente cuando la m es n. Entonces esta suma se puede abreviar convenientemente de esta manera. También, si uno utiliza la definición de los coeficientes binomiales, como veíamos antes, este coeficiente siempre es 1, se puede quitar. Veíamos que este coeficiente siempre es n, aquí aparece. Y similarmente, utilizando las propiedades del factorial que ya vimos antes, uno puede ver que en general este coeficiente binomial n en 2 equivale a n por n menos 1 sobre 2 o sobre 2 factorial, que es exactamente lo mismo que 2. El siguiente término, que aquí no se ve, pero aquí conviene ponerlo, es n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial. Noten que el número de factores que está arriba es lo mismo que el número que aparece aquí dentro del factorial. Aquí hay 3 factores y aquí aparece un 3 factorial. Aquí hay 2 factores y aquí aparece un 2 factorial, que equivale a 2. Aquí hay un solo factor, aquí habría abajo un 1 factorial, que es 1, y simplemente no se escribe. Y por las propiedades que ya vimos antes, estos coeficientes van creciendo y después comienzan a decrecer a partir del punto medio, y terminamos con un 1 y una n, que corresponden al 1 y la n que aquí tenemos de este otro extremo. Entonces aquí tenemos 3 maneras equivalentes de escribir exactamente lo mismo, y lo que esta proposición dice es que esta suma a la potencia n se puede escribir como esta suma de, decía, n más 1 términos. La prueba, por supuesto, vamos a hacerla por inducción, y la parte trivial, como de costumbre, es ver que esta proposición es válida para n igual a 1. En el caso en que la n vale 1, lo que vamos a tener son solamente 2 términos. Decía, si aquí hay n, aquí en total hay n más 1 términos. Si la n vale 1, vamos a tener 2 términos. Y evidentemente a más b a la 1 es simplemente a más b. Y eso es exactamente lo que esta fórmula da. Si la n vale 1, vamos a tener aquí a la 1. Aquí vamos a tener b a la 1, y en este caso estos 2 términos son los únicos que hay. Todos los demás estarían ausentes. Entonces, estos van a aparecer una vez que estamos considerando valores más grandes que la unidad. Cuando la n vale 2, vamos a tener este y este. Cuando la n vale 3, vamos a tener este y este. Y así, a medida que la n va creciendo el número de términos que son diferentes de 0 en toda esta expresión. Entonces, la parte aquí, como de costumbre, digamos que puede ser complicada o laboriosa, es el paso de inducción, como se le conoce, y lo que hacemos es suponer, como es costumbre, que la proposición es verdadera para n igual a k. Es decir, que a más b a la k se puede escribir como esta suma, en donde nuevamente hemos utilizado los coeficientes binomiales y no estamos utilizando la sigma mayúscula, sino que
ponemos todos estos términos en forma un tanto explícita, aunque claro, cada uno de estos coeficientes, ya sabemos, se define en términos del cociente de factoriales como se vio previamente. Entonces aquí noten de nuevo la regularidad. Si aquí el exponente es k, entonces esa k aparece en la entrada de arriba, mientras que esta otra entrada va creciendo, corriendo desde 0, 1, 2, 3 en adelante, hasta terminar con este valor máximo que puede tomar. Como dije, si continuáramos, por definición, los coeficientes binomiales que vienen después son 0, así es de que no tiene ningún caso escribir más términos, aunque podríamos, y en algunos casos puede ser útil el hacer las cosas así, aun cuando ya sabemos que esos términos extra que agregáramos son 0. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Ver que si la proposición es válida para n igual a k, entonces también es válida para n igual a k más 1. Entonces lo que queremos es calcular a más b a la k más 1 utilizando la hipótesis de inducción. A más b a la k más 1, por definición de los exponentes, eso es a más b por a más b a la k. Pero a más b a la k es todo lo que está aquí escrito y aquí está simplemente copiado dentro de estas llaves. Y ahora lo que hacemos es utilizar la ley distributiva y el hecho de que podemos agrupar los términos semejantes que aquí vayan surgiendo, y eso es justamente lo que se hace a continuación. Entonces, para no escribir muchos renglones más, vean ustedes qué es lo que pasa. Esta a, al multiplicarse por este término, nos da como resultado este que tenemos aquí. A por a la k es a la k más 1, b a la 0, así sigue, este coeficiente aquí está. En cambio, cuando se multiplica la a por este término, esta a con a la k menos 1 nos da a la k, b a la 1 sigue como estaba, y este coeficiente aquí aparece. Pero también podemos obtener un producto como este cuando la b se multiplica por este término. Vean que b por b a la 0 es b a la 1, a la k sigue como estaba, y aquí el coeficiente es k en 0. Entonces esos dos términos serían semejantes y aquí ya están agrupados. Y así, casi todos los términos que siguen van a aparecer por parejas. Por ejemplo, vamos a tener dos términos que contienen a la k menos 1 por b cuadrada. Uno de ellos es la multiplicación de esta a por este término. Al multiplicar a por a la k menos 2 nos va a quedar a la k menos 1 por b cuadrada y el coeficiente que aparece es k en 2. Pero también vamos a tener este producto cuando esta b se multiplica por este término. Esta b por este b a la 1 es b cuadrada, a la k menos 1 que aparece, el coeficiente es k en 1, y así podemos seguir hasta terminar con este término que nos va a dar, entre otras cosas, un b a la k más 1, aquí está, por un a la 0 y un coeficiente que es k en k. Solamente el primero y el último no aparece por parejas. Aquí sí hay dos que multiplican a este producto, dos que multiplican este producto, dos términos, dos coeficientes que multiplican este producto, pero el primero y el último resultan así en forma individual, como ustedes deben de poderse convencer. Ahora lo que podemos utilizar es el hecho ya demostrado que los coeficientes que tienen un 0 como segunda entrada valen 1. Sin importar cuánto vale lo que está aquí arriba. Entonces tener k en 0, eso nos da 1, pero tener k más 1 en 0 también nos da 1, o tener k más 80 en 0 también nos da 1, pero aquí nos conviene escribir este coeficiente de esta manera, lo cual es cierto, aunque habría otras 20.000 millones de maneras de escribirlo también. Esto es exactamente lo que está aquí, y aquí ahora aplicamos la regla de Pascal. Vean que tenemos el mismo índice de arriba y tenemos aquí dos números contiguos. Entonces, como ya demostramos, el resultado de una suma como esta es un solo coeficiente binomial, en donde en la entrada de arriba, en lugar de la k, tenemos k más 1, y en la entrada de abajo tenemos el más grande de estos dos números vecinos, que es el 1. Entonces, esta suma es esto, y este producto aquí aparece. Aquí es algo similar. Tenemos la misma entrada arriba, tenemos aquí dos números contiguos, entonces esto por la regla de Pascal es un solo coeficiente binomial, este que está aquí. Este 2 es precisamente el más grande de estos dos que aquí aparecen. Similarmente aquí vamos a tener k más 1 en 3. El 3 es el más grande de estos dos números que tenemos aquí como segunda entrada. Y así continuamos hasta el término previo al último. Y en este último ya sabemos que k en k, lo mismo que k en 0, vale 1, sin importar cuánto valga la k. Bueno, entonces tengo la posibilidad de escribir k en k como k más 1 en k más 1
o podría también escribir k más 80 en k más 80. De todas maneras esto vale 1. Sí, pero lo que me conviene es escribirlo así para que entonces todos estos términos, vean, tengan la misma entrada aquí arriba. K más 1, K más 1, K más 1, K más 1. Entonces aquí lo forzamos a que sea K más 1 por conveniencia para que haya esa uniformidad. Y de hecho esto es justamente lo que esperamos de acuerdo con la proposición que se quiere probar. Es decir, esta suma, que ahora va a tener k más 2 términos, corresponde precisamente a la expresión que teníamos aquí dada en un inicio, esto que aparece en la primera parte. Si tomamos n igual a k más 1, ustedes pueden ver que esta suma se reduce o corresponde a lo que tenemos aquí finalmente. Entonces, como aquí escribí, esto muestra que la proposición es verdadera para n igual a k más 1, y entonces por el principio de inducción matemática, eso demuestra que la fórmula del binomio que ya vimos es válida en general. Como mencionaba antes, esta fórmula en muchos textos se asocia con el nombre de Newton, aunque en realidad el resultado básico ya se conocía mucho antes de que Newton naciera. La contribución importante de Newton fue darse cuenta de que la fórmula que tenemos aquí justamente tiene sentido inclusive cuando esta n no es un número natural. Aquí para la demostración que hicimos estamos pensando en que n es un número natural y esto que ya era conocido por Pascal, que fue anterior a Newton, y por pues desde el pasado por muchos otros pensadores. Bueno, lo que Newton descubrió es que la misma expresión puesta así, vean que aquí ya no hay factoriales. Si aquí ahora permitimos que esta n sea un número fraccionario, es decir, un número racional o irracional o negativo, resulta que esta fórmula tiene sentido en algunos casos, con la diferencia de que en lugar de que tengamos un número finito de términos, lo que vamos a tener es una cantidad infinita de términos, que es lo que se llama una serie, pero nuestro objetivo en este curso no es hablar de series, y bueno, aquí simplemente menciono el nombre y la contribución de Newton, simplemente para distinguir qué es lo que se conocía antes del trabajo de Newton y cuál fue la aportación de Newton. Entonces Newton, allá por 1665, demostró que la fórmula que señalaba hace unos momentos se puede aplicar para algunos otros valores del exponente, con la diferencia enorme de que no vamos a tener una suma con n más 1 términos, sino en general una serie infinita, que es una especie de suma infinita, aunque no es exactamente eso, pero ya en cursos posteriores ustedes van a poder conocer qué significa una serie y qué es exactamente lo que representa la fórmula del binomio de Newton, que es aplicable para exponentes no enteros. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde aparecen los coeficientes binomiales en una proposición que podemos también demostrar mediante el método de inducción, tal como hicimos previamente con la fórmula para el binomio. Aquí la proposición que vamos a demostrar, que es interesante por 2 o 3 razones, es esto, que la suma, aquí ya indicada con esta notación, de estas cantidades es 2 a la n. Aquí n es cualquier número natural. Y de nuevo, si uno está apenas familiarizándose con el uso de esta forma abreviada, podemos escribir en forma explícita qué es lo que esto significa. Entonces aquí recuerden, la j va a ir recorriendo todos los valores entre 0 y n. Por ejemplo, podemos comenzar con j igual a 0, 2 a la 0, como decía, es 1, entonces vamos a tener el coeficiente de 1. Si la j es 0, vamos a tener n en 0, aquí está. El siguiente término de la suma corresponde a j igual a 1, por ejemplo. Entonces 1 sobre 2 a la 1 es un medio. Si la j vale 1, vamos a tener n más 1 en 1. Aquí noten que la entrada que está aquí abajo es lo que estamos sumando en la parte de arriba. Aquí tenemos n más 1 en 1, n más 2 en 2, después vendría n más 3 en 3, n más 4 en 4, etc. Hasta terminar con n más n en n, pero n más n es 2n claramente. Cada uno de estos coeficientes binomiales está acompañado por el inverso de una potencia de 2. 1 sobre 2 a la 0, 1 sobre 2 a la 1, 1 sobre 2 al cuadrado, etc. hasta terminar con 1 sobre 2 a la n. Aquí vean que el total de términos que tenemos es n más 1. Nuevamente están etiquetados ya.
Este es el número 1, el número 2, después vendría el número 3, este es el número n, y este que dejo para el final sería el número n más 1. Entonces en total hay n más 1 términos del lado izquierdo. Y lo que dice esta proposición es que la suma de estos coeficientes binomiales es exactamente una potencia de 2. Nuevamente, probar que esta fórmula es cierta para el caso de n igual a 1 es algo muy sencillo. Cuando la n vale 1, tendríamos del lado izquierdo solamente dos términos. Comenzaríamos con 1 en 0, si la n vale 1. Aquí tenemos 1 en 0. Y el último sería con n igual a 1, un medio, aquí está, de 2 por 1, que es 2 en 1. Entonces, toda esta suma se reduce a dos términos. Y otra vez, no importa que tengamos aquí arriba, si aquí hay un 0, eso nos da un 1. Y si aquí hay un 1, esto es simplemente la cantidad que está aquí arriba, que es este 2. Entonces tenemos un 1 más un medio de 2. Un medio de 2 es 1, 1 más 1 es 2. Mientras que del lado derecho, cuando la n vale 1, nos queda 2 a la 1, que es 2. Así es de que efectivamente la igualdad se cumple. La proposición entonces es verdadera para este caso especial. Nuevamente, no es difícil convencerse de que las cosas funcionan en este caso. La parte laboriosa y complicada a veces es demostrar que la proposición es válida para el sucesor de cualquier número natural. Entonces supongamos que la proposición es verdadera para n igual a k, es decir, comenzamos suponiendo que esto es cierto, que es exactamente la proposición que teníamos dada aquí arriba. Vean, esto y esto es lo mismo cuando sustituimos la n por la k. Entonces si hacemos eso en todos lados que aparezca la n, esto es lo que se obtiene y esto es lo que damos por hecho. Estamos partiendo de que eso es verdadero. Y ahora lo que nos interesa ver es que si ahora ponemos k más 1, donde quiera que esté la k, de este lado también vamos a tener 2 a la k más 1. Eso es lo que queremos demostrar y si eso es cierto, el principio de inducción matemática nos va a decir que la proposición es válida en general. Entonces lo que hacemos es fijarnos en una suma parecida a esta, en donde en lugar de la k ponemos k más 1. Entonces vean que aquí eso es lo que hemos hecho. Si aquí pongo en lugar de la k un k más 1, voy a tener un k más 2. Si aquí pongo k más 1 más 2 es k más 3. Si aquí pongo k más 1, vamos a tener 2 veces k más 1. Aquí tendríamos k más 1. Y en este caso es conveniente escribir el término anterior a este último, el penúltimo término que aparecería en este caso. Entonces, dándonos cuenta de que este índice va creciendo 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta acá. En este caso vamos a terminar con k más 1. El anterior sería simplemente una k. Y esto es lo que corresponde en esa nueva situación. Llamarle S va a ser conveniente, como veremos enseguida. Entonces lo que hacemos es dejar este tal como está, pero otra vez escribir k más 1 en 0 es lo mismo que escribir k en 0 o escribir 80k en 0. Mientras aquí haya un 0, este coeficiente binomial vale 1. Entonces lo que aparezca aquí arriba no importa. Entonces puedo dejarlo con k más 1, pero en este caso me conviene escribirlo así. Otra vez son cosas que uno va pues notando o adquiriendo con la práctica. Este coeficiente lo podemos descomponer de esta manera utilizando la regla de Pascal. Otra vez, esto que aquí estamos haciendo es cierto y en este caso no solamente es cierto, sino que también es útil. Entonces esto equivale a esto. Recuerden, estos dos tienen que ser iguales y al sumar nos da algo que está en el siguiente renglón y el índice que aparece aquí abajo es el mayor de estos dos. Aquí hacemos algo similar. Desarrollamos utilizando la regla de Pascal y así continuaríamos hasta los últimos que aquí aparecen en la lista. Por ejemplo, que corresponde a un 2k más 1, lo podemos escribir en términos de 2k y 2k. Aquí este índice vale k, entonces ponemos k y k menos 1 y aquí hacemos algo similar. Entonces, con la excepción de este primero, en todos los demás utilizamos la regla de Pascal. Entonces, continuando con este desarrollo, aquí ya he subrayado en color azul, vean, corresponden precisamente a los términos que aparecen en esta suma. K en 0 es este. Vean que, como dije, esto lo podíamos dejar como estaba o cambiar por esto, o poner aquí 80k en 0, no importa, pero lo pongo de esta forma para que coincida con lo que teníamos previamente. Este es con todo el coeficiente es este que está aquí es este que aparece
en este último término. Entonces todos los que están aquí subrayados, que es el primero que aparece solitario y el primero que pertenece a cada una de estas parejas, excepto la última, todos estos que están aquí, decía en color azul, corresponden al lado izquierdo de esta suma, que por hipótesis de inducción es igual a 2 a la k. Entonces tengo derecho a sustituir este por un 2 a la k, por eso salió este 2 a la k, y me sobra los segundos que están dentro de los corchetes. Entonces sería un medio de k más 1 en 0, un cuarto de k más 2 en 1, y así continuamos hasta llegar a 1 sobre 2 a la k, 2k en k menos 1, y tenemos aparte estos dos que por ahora no se han podido reunir con otros coeficientes que aquí tenemos. Y ahora noten lo que está subrayado en color verde. Vean que esos términos que aquí aparecen son esencialmente los mismos que están aquí en lo que se llamó S mayúscula, excepto que tienen un factor de un medio extra. Por ejemplo, es un medio de este es un medio de un medio de un medio es un cuarto. Y finalmente, este término que está aquí es un medio del que aparece aquí. Entonces, todo esto que aquí tenemos, que se llamó S, prácticamente aparece aquí nuevamente. O sea, es curioso porque cuando estamos calculando la S, vuelve a aparecernos, después de utilizar la regla de Pascal, otra suma que es prácticamente la misma S que teníamos, con la diferencia de que este último término corresponde a la mitad de pero nos faltaría el último que aparece en esta S, lo cual realmente no es mayor problema. Es decir, lo que vamos a hacer es escribir este 2 a la k que ya teníamos, y lo que está subrayado en color verde es un medio de esta suma, excepto por este último término que aquí está escrito. Y nos sobra todavía este término que aquí escribo en forma explícita. Y ahora lo que sigue nuevamente es hacer cálculos explícitos. Entre otras cosas, aquí si quitamos este paréntesis, nos va a quedar un medio de S que pasamos al lado izquierdo. Todo esto que aquí aparece era S, entonces vamos a tener la S menos un medio de S que pasó a la izquierda con el signo invertido. Este 2 a la k aquí se queda. Este término aquí está, este 2 con este 2 a la k más 1 se reúnen para darnos 2 a la k más 2, y similarmente este término aquí se deja tal como está con el signo que le corresponde. Al restar S menos un medio de S, tenemos un medio de S como resultado. Del lado derecho sigue aquí el 2 a la k, y ahora lo que podemos hacer es forzar a que tengamos 1 sobre 2 a la k más 2 como factor común. Aquí no hay ningún problema, de por sí ya este factor aparece con el signo menos, cosa que aquí tomamos en cuenta, y este coeficiente binomial por definición es el factorial de 2k más 2, y abajo tiene que aparecer el factorial de este número, k más 1, y el factorial de la diferencia entre estos dos, que también es k más 1. Ahora, con este otro, donde no aparece 2 a la k más 2, pues lo que hacemos es multiplicar y dividir por un 2, por eso es que aquí aparece este 2. Como aquí hay un signo menos y aquí hay un signo más, entonces ponemos aquí un signo menos para que menos con menos nos dé este más que aquí aparece. Entonces, todo esto con el menos 2 junto con este factor equivale a lo que tenemos aquí. Y este coeficiente binomial, nuevamente por definición, es el factorial de 2k más 1 entre el factorial de k más 1 y el factorial de la diferencia entre estos dos. Pero la diferencia de estos dos es k, entonces ese es el factorial que aquí necesitamos poner. Ahora, de nuevo, utilizando las propiedades del factorial, lo que tenemos es que este factorial se puede escribir como 2k más 2 por el factorial del número que le sigue hacia abajo. Aquí hacemos algo similar. Vean que lo podríamos hacer en estos dos factores, pero solamente conviene hacerlo en uno de ellos. Nuevamente hay que tener cuidado con distinguir entre las cosas que son ciertas y las cosas que son ciertas y útiles. Aquí sería cierto que en ambos factores hiciéramos esta descomposición, pero solamente es útil que lo hagamos en una de ellas. Otra vez, eso es algo que uno obtiene con la práctica, y en este caso vamos a ver que hacerlo así es conveniente. Y la razón es que de esa manera nos va a quedar un k más 1 factorial igual que aquí y un k factorial igual que aquí, para que entonces se pueda eso factorizar como factor común. Y también en el numerador tenemos un 2k más 1 factorial que es factor común, entonces extraemos lo que es común y dejamos dentro de los corchetes lo que no lo es.
Este 2k más 2 no es común en estos dos, no se factoriza. Y este k más 1 también no participa en la factorización. Aquí, una vez que extraemos este factor, que aquí está, este que es este que es este, nos sobra un 2. Pero vean que si aquí factorizamos un 2 en el numerador, nos va a quedar 2 que multiplica k más 1 se cancela. Y entonces nos va a quedar simplemente un 2 de todo este cociente, que con este menos 2 se cancelan. Todo esto es 0. Así es de que, bueno, con esto siendo 0, todo el producto es 0. Solamente obtenemos 2 a la k. Entonces, todo esto es simplemente esta expresión tan sencilla. Y si ahora recordamos que del lado izquierdo tenemos un medio de s, podemos pasar este 2 al lado derecho, y al pasarlo del lado derecho, a este k se le agrega un 1, y entonces lo que estamos obteniendo es que la suma que habíamos considerado arriba es igual a 2 a la k más 1. Y eso es justamente lo que se deseaba, es decir, lo que nosotros utilizábamos como hipótesis de inducción es que esta suma es 2 a la k, y aquí lo que hicimos fue fijarnos en el caso con k más 1. Si todo está bien, esta suma tendría que ser 2 a la k más 1, y eso es justamente lo que al final de cuentas hemos obtenido aquí. Entonces lo que esto muestra es que la proposición es verdadera también para n igual a k más 1, y por el principio de inducción entonces nos dice que la proposición es verdadera para todos los números naturales. Es decir, lo que estamos probando finalmente es que la suma expresada así en forma más o menos explícita, o esta, que es algo más compacto, esto es correcto para cualquier número natural. Vamos a ver ahora un último ejemplo, también que involucra el método de inducción por una parte y el uso de los coeficientes binomiales. Aquí de lo que se trata es de demostrar que para cualquier número natural, la suma de estos coeficientes binomiales, que vean que comienzan con 2 en 2, tienen en común la segunda entrada, 2, 2, 2, 2, 2, y comenzamos con 2 en 2, 3 en 2, 4 en 2, etc., hasta llegar a n más 1 en 2. En este caso, el número total de términos que hay a la izquierda es n. Y otra vez, aquí están ya etiquetados. Vean que, aunque el índice de abajo es siempre 2, el de arriba va creciendo, 2, 3, 4, 5, entonces lo podemos utilizar para numerar. Este sería el n más 1, pero falta el primero, así es de que en total nada más hay n. Lo que queremos demostrar es que la suma de estos n coeficientes binomiales es n por n más 1 por n más 2 sobre 6. Nuevamente, el caso sencillo es para n igual a 1. En este caso, del lado izquierdo habría un solo término. De hecho, si la n vale 1, 1 más 1 es 2. 2 en 2 es lo mismo que tenemos aquí. Es decir, el primero y el último coinciden, pero no aparecen dos veces, es uno solo. Mientras que del lado derecho, si la n vale 1, vamos a tener 1 por 2 por 3, que es 6, entre 6 es 1. Entonces, efectivamente, los dos lados coinciden. La proposición es verdadera en este caso sencillo. ¿Qué hacemos ahora? Pues suponer, como de costumbre, que la proposición es verdadera para n igual a k, es decir, que esta suma, aquí ahora ponemos la k, vamos a suponer que esto es cierto, y lo que queremos probar es que si ahora cambiamos k por k más 1, entonces ahora habría un término más. A los que ya teníamos le estamos agregando otro. Vean que todos estos aquí están, y ahora tenemos uno más, y queremos ver que esta suma con k más 1 términos equivale a una expresión como esta, pero en donde en lugar de la k aparece k más 1. Y otra vez es algo muy similar a lo que ya hemos visto en ejemplos anteriores. Podemos reemplazar estos primeros k términos utilizando la hipótesis de inducción. Entonces, desde aquí hasta acá equivalen a k por k más 1 por k más 2 sobre 6. Entonces, tenemos derecho a hacer esa sustitución. Y solamente aquí tenemos un término extra, que aquí ya está escrito en forma explícita. Este coeficiente binomial es k más 2 factorial entre 2 factorial por el factorial de la diferencia, y la diferencia de estos dos es k. Entonces, esto es lo que tenemos. Y ahora lo que hacemos es simplificar estos factoriales. Aquí otra vez recuerden que debido a las propiedades de los factoriales, este numerador es lo mismo que k más 2 por k más 1 factorial, y a su vez esto es lo mismo que k más 2 por k más 1 por k factorial. Y entonces el k factorial se puede cancelar y solamente nos queda k más 2 por k más 1. Entonces, en esta fracción, en el numerador que tenemos k más 2 por k más 1, el k factorial desaparece y 2 factorial es 2. Entonces nos conviene así. Y vean que hay aquí una gran cantidad de factores comunes. Aquí podemos extraer k más 1, k más 2, esos productos.
y podemos tomar como denominador común un 6. Entonces de esta fracción solamente falta una k, y de esta, para que tengamos un denominador 6, multiplicamos y dividimos por un 3, por eso es que aquí aparece un 3, y se acabó, porque el producto de esta fracción por esta otra expresión es justamente lo que queríamos demostrar. Así es de que esto está probando que la proposición es verdadera también para n igual a k más 1, y entonces de nuevo, por el principio de inducción matemática, concluimos que la proposición dada en un inicio es efectivamente válida para cualquier valor natural de la n. Esto que está aquí se puede escribir en forma compacta utilizando la sigma. Aquí, bueno, no se hizo, pero en ocasiones decía, eso puede resultar conveniente para algunos fines. Todo lo que está aquí se puede abreviar como la suma desde j igual a 2 hasta n más 1 del coeficiente binomial j en 2. Vean que precisamente a medida que la j va tomando todos los valores desde 2 hasta n más 1, de 1 en 1, aquí comenzamos con j igual a 2, tenemos 2 en 2 que tenemos aquí. Cuando la j vale 3, tenemos 3 en 2, que es este, y terminamos con j igual a n más 1. Entonces aquí tendríamos un término que es n más 1 en 2, que es justamente el término que aparece aquí al final. Entonces vean que esto es mucho más compacto que lo que tenemos aquí. Aquí no necesitamos estos puntos suspensivos, aquí ya es una forma un tanto más explícita y al mismo tiempo más concisa de escribir lo que aquí aparece. En fin, entonces con esto vamos a terminar los ejemplos sobre el método de inducción matemática. Como decía, vamos a comenzar a hablar acerca de los números complejos en la siguiente lección, aunque ocasionalmente vamos a tener la posibilidad de emplear el método de inducción para algunas demostraciones. Espero que lo anterior resulte claro y como siempre, gracias por su atención.